¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fue el juez instructor del caso Asunta Basterra y precisamente por ese trabajo le llovieron las críticas e incluso una sanción del Tribunal Supremo. Días después de haberse conocido el veredicto del jurado popular, habla el juez Vázquez Taín. Se siente satisfecho por su trabajo. Si el magistrado no devolvió el veredicto es porque lo considera suficiente para hacer un relato de hechos probados completo. ¿En qué sentido lo va a hacer? Pues lo veremos cuando dicte la sentencia. Y habrá que esperar todavía si los recursos modifican en algo. Lo único que me puedo sentir es tranquilo en cuanto a que mi trabajo está bien hecho. A ver, si la instrucción está hecha de forma minuciosa, pocas sorpresas se producen en los juicios normalmente. Aunque la vacuna está disponible en las farmacias desde el pasado 1 de octubre, la realidad es otra. Las listas de espera de los solicitantes de la vacuna de la meningitis B crecen cada día en Galicia. Y es que hace ya varias jornadas que este medicamento no llega a las boticas, algo que ha llevado a la Agencia Española del Medicamento a tomar medidas excepcionales. Se ha autorizado la venta en farmacias de vacunas con una caducidad inferior a los 6 meses, algo que hasta el momento no estaba permitido. Se busca así paliar la situación de desabastecimiento que se está viviendo en las últimas semanas. Tenemos una lista bastante grande en este momento, por encima de 180 niños. No sabemos cuándo se nos va a suministrar. No solo no la incluyen, sino que no la suministran. Sí, ya eché las cuentas, sí, sobre 500 euros, así es mucho. Hay mucha gente que no la puede comprar, por eso seguimos en esa lucha de que se incluya en el calendario vacunal. Hoy además hablaremos largo y tendido sobre el acoso escolar, un mal silencioso que podrían padecer uno de cada 4 niños españoles. La Xunta acaba de poner en marcha un macrocuestionario para conocer, entre otras cosas, el ambiente que se respira en nuestras aulas. O número total de enquisas, considerando que hay en Galicia 1.400 centros, pues estimamos alrededor de 500.000. Había como alguien distinto y la gente pues popular, lo típico, ¿no? La gente popular pues se mete con él, pues le puteaba, no estaba bien y después incluso denunció el colegio. Nunca llegué a tener claro por qué se metían conmigo, pero me llegaron a escupir en la cara. En unos minutos le vamos a preguntar a una psicóloga qué debemos hacer si uno de los niños que nos rodean tenemos por lo menos sospechas de que puede ser una víctima de acoso escolar. Además, hoy y un día más tenemos que mirar de nuevo hacia la polémica que rodea al presidente de la Diputación de Ourense, Lucía Vidal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gladys. Sí, a José Manuel Baltar, que hoy comparecía en la Comisión de Economía del Parlamento para dar cuenta del presupuesto de la Diputación de Ourense, pero era inevitable que no saliese otro asunto, el asunto, la denuncia interpuesta contra él por ofrecer supuestamente trabajo a cambio de sexo. Baltar hizo oídos sordos a las peticiones de dimisión. Eu xa dixen na Deputación o que tiña que decir e nada máis, e agora accións legais. Mire, eu deste tema non vou a facer ningún tipo de cuestión mediática. PSOE, AGE y BNG esquivaron el debate sobre las cuentas y se saltaron el guión oficial para centrarse en el presunto caso de acoso sexual. Tuvo que escuchar Baltar que no dio la cara, que fue un cobarde político, que ha regresado a las prácticas medievales del derecho de pernada o a infangar el nombre de la institución provincial. Pero él pasó por alto todas las alusiones referidas a su situación personal. Solo habló después, con los medios en los pasillos de la Cámara, lo acaban de escuchar, para repetir una vez más que tomará medidas judiciales para defenderse. En otra diputación, la de Lugo, la cosa está que hierve, sobre todo tras la difusión de estas fotografías en las que se ve juntos a la expresidenta Elena Candia, recientemente apartada del cargo tras una moción de censura de BNG y PSOE, y a Manuel Martínez, alcalde de Becerrea y diputado socialista rebelde que acaba de votar con el PP para hacerle la cama a los nacionalistas en una especie de represalia por no haberle concedido un cargo de relevancia en la institución. Imágenes que son hoy el detonante del enfado mayúsculo del actual presidente. Le ha llamado a Martínez tránsfuga. La única negociación oscura que hubo fue entre el señor Martínez y el Partido Popular. Eso está ya claro. Que lle quede claro, que lle quede claro que é a única. E temos incluso probas. Pode ser que incluso haxa probas.
El Tribunal Constitucional da el visto bueno por unanimidad a la celebración del pleno del próximo día 9, el próximo lunes, en el que el Parlament de Cataluña debatirá la moción secesionista, la propuesta de ruptura con España que ha sido iniciativa de Junts pel Sí y la CUP. Considera el tribunal que suspender la sesión, tal y como pedían los recursos presentados por PP, PSC y Ciudadanos, supondría un control sobre una resolución que aún no se ha adoptado y con un contenido todavía desconocido. PP y PSOE se mantienen y por primera vez Ciudadanos arrebata el tercer puesto a Podemos. Son los grandes titulares de la encuesta del CIS publicada este jueves. A 45 días de las generales, el barómetro da a los populares un 29% de los votos, suficientes para ganar las elecciones, pero lejos de la mayoría absoluta. El PSOE sería la segunda fuerza con un 25% de las papeletas. El partido de Albert Rivera conseguiría el 14,7% y el de Pablo Iglesias un 10,8% de los votos. El que fuera mano derecha de Enrique Alonso Pais en la constructora Eiriña se ha acogido hoy, como lo hizo Pais, a su derecho a no declarar ante la jueza. Estaba citado como imputado. Otro de los señalados en la operación Patos, el ex técnico de CESPA, también se ha negado. Se investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos y obras públicas. En la pieza principal hay 33 imputados, entre los que se encuentran Abel Caballero, Bravo Bosch, que comparecerá el día 10, y Rafael Louzán, que pisará los juzgados en enero. El fiscal pide 8 años de internamiento y 3 de libertad vigilada para un menor acusado por la muerte de Jimmy. Por riña tumultuaria, tenencia ilícita de armas y homicidio en los hechos ocurridos durante la pelea entre hinchas del Depor y el Atlético de Madrid el 30 de noviembre de 2014. Con la puesta en libertad de los 4 presuntos autores mayores de edad, el juez instructor de la causa está a punto de cerrarla sin acusar de homicidio a ninguno de los 101 detenidos tras la reyerta mortal. Entre tribunales se sigue moviendo el fútbol. El jugador del Real Madrid, Karim Benzema, ha sido imputado por su participación en un chantaje sexual a otro futbolista, Mathieu Valbuena, del Olympique de Lyon, compañero suyo en la selección gala. Valbuena aparecería manteniendo relaciones con una mujer en un vídeo por el que le habrían reclamado 150.000 euros para evitar su difusión. Benzema puede volver a la capital española, no se le han impuesto medidas cautelares, pero está obligado a ponerse a disposición de la justicia francesa en el momento en que sea requerido. De gente que sí que ha tenido movidas, sí. Falsas cuentas de Twenty, la mítica. En segundo de eso o así, había pues, no sé, había como alguien distinto y la gente pues popular, lo típico, ¿no? La gente popular pues se mete con él, pues le puteaba, no estaba bien y después incluso denunció el colegio. Hubo otro caso, ya en otro instituto que yo estuve, cuando yo era más pequeño, que había un chico homosexual y la gente se metía con él porque era homosexual. Bueno, básicamente una pelea con unas amigas que ya no fueron amigas y que me empezaron a insultar. Porque yo era la más bajita de mi clase, siempre lo he sido, y claro, me decían, esta la enana, no sé qué, ¿sabes? O sea, siempre con lo mismo y al final dije, mira, tengo que pasar del tema porque si no voy a estar toda la vida igual. Pues yo, tanto en el colegio como en el instituto, nunca llegué a tener claro por qué se metían conmigo, pero me llegaron a escupir en la cara. Y he ido a dirección un montón de veces llorando y nunca han hecho nada. Sí, yo una vez que tenía una compañera en clase que, bueno, que la chica no tenía ningún problema, simplemente que se inventaba cosas, y entonces como ella se inventaba, la otra gente se veía justificada a inventar más de ella. Fue un infierno, o sea, yo soy esa chica y ya me hubiese ido de clase. Los típicos malotes del instituto que no tenían mucho que hacer se metían contigo porque sí. Bueno, porque eras el raro, el diferente. Cuando me tocaron por primera vez dije, no me van a volver a tocar. Esto dicen los más jóvenes, pero ¿hay tantos problemas de convivencia en las aulas gallegas? Es una de las preguntas que plantea la macroencuesta que va a hacer la Consellería de Educación en los centros escolares. Unas cuestiones que se le plantearán a 500.000 personas. Detectar de forma temprana posibles casos de acoso escolar es uno de los objetivos, así lo explican. Unha enquisa que se vai pasar a todos os centros de Galicia pues, para coñecer cal é a situación da convivencia en cada centro. Entón, é unha enquisa que está prevista pasar aos alumnos, ás familias, aos profesores, aos directivos e a toda a comunidade educativa en xeral
para que respondan cada un desde a súa perspectiva como percibe a convivencia nese centro. O número total de enquisas, considerando que hai en Galicia 1.400 centros, estimamos alrededor de 500.000 o número de posibles respostas. As enquisas están preparadas para cada colectivo. Non é o mesmo preguntarlle a un alumno de quinto ou sexto de primaria ou de ESO, de bacharelato, como percibe a convivencia que preguntarlle a seus pais ou como preguntarlle aos profesores. Entón hai un cuestionario diferenciado que acceden cada un, además de xeito anónimo, con unhas claves que poderán recibir no seu momento. En principio se plantexan como enquisas para responder por todos. Evidentemente non hai unha obriga formal de resposta, pero si son para que cada centro coñeza cal é a situación da convivencia do seu propio centro, o normal é que, cando menos, os profesores, os alumnos, esperamos tamén que as familias que respondan todos. Canta maior resposta exista, mellor se coñecerá a situación concreta de cada un dos centros por acumulación de toda Galicia. Preguntas de como perciben, si tuvo casos a mellor algún alumno de suposto acoso ou de maltrato, ou se coñece de outro, ou que son preguntas directas, claras, que nos dan a coñecer cal pode ser esa situación de convivencia que nos vai a dar esa radiografía exacta de todo o panorama de Galicia. Fixemos un piloto xa o mes pasado en 36 centros para analizar as preguntas, se había algunha dificultade nelas, a metodoloxía de traballo e de realización da enquisa, porque temos un calendario de aproximadamente un par de meses entre que se pasa a enquisa, se analizan os datos. Seguramente antes de decembro non os teremos, pero sí no primeiro trimestre do ano 16. El acoso escolar es uno de los grandes temas pendientes de la convivencia entre menores y jóvenes. Diferentes estudios apuntan a que 1 de cada 4 escolares sufre algún tipo de violencia física, psicológica, social o verbal, y además estamos hablando de un problema que es silencioso en contadas ocasiones. Los más jóvenes que lo sufren lo comparten con sus adultos más cercanos. Hoy nos preguntamos cómo podemos detectarlo. Para ello se lo vamos a preguntar, sobre todo le vamos a pedir consejos a Ana García. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ella es psicóloga y además es especialista en trastornos del desarrollo. Ana, no sé si vosotros como psicólogos percibís que los casos de acoso escolar han aumentado tanto como creemos. Sí, ciertamente. Últimamente se ven más casos, incluso en niños más pequeños, porque normalmente el acoso se da en adolescentes, pero también vemos casos ahora cada vez más tempranos. De niños más pequeños que ya sí, tienen... de primaria incluso. De primaria. La verdad es que es un tema que preocupa muchísimo a los padres, porque el acoso escolar es un problema que llama nuestra atención, sobre todo desde hace muy poco tiempo, un conflicto que surge en un ambiente que debería ser cómodo o cualquier cosa menos problemático para los más pequeños. Lucía. El acoso escolar, también llamado bullying, no es un fenómeno generalizado, afortunadamente, pero dicen los expertos que un solo caso debe hacernos pensar que es necesario tomar medidas. Podemos decir que España tiene unos índices entre comillas aceptables, alrededor de un 3,84%, es uno de los más bajos de Europa. En Suecia, por ejemplo, el porcentaje es justo el doble. En Galicia contamos con cifras parciales, por ejemplo, ese estudio realizado por el Valedor do Pobo con la colaboración de la Universidad de Santiago, que indica que 9 de cada 100 menores se han sentido amenazados, acosados o humillados en la red. Las nuevas tecnologías han añadido una nueva cara al prisma del acoso, pero este es un problema tan viejo como la propia escuela. El pasado mes de abril en Ribeira, una madre decidió hacer pública la situación por la que estaba pasando su hija de 14 años. Según la denuncia, 2 compañeras de clase la insultaban constantemente por su aspecto físico. La familia empezó a notar que algo iba mal cuando se volvió muy introvertida y dejó de comer, llegando a tener ataques de ansiedad. El Centro de Estudios negó tales hechos. En octubre de 2008, una familia de A Coruña denunció a una niña de 14 años por el acoso al que estaba siendo sometida su hija. La primera le propinó golpes y patadas a la salida del instituto, ocasionándole un traumatismo cráneoencefálico y diversas contusiones que la llevaron al hospital. Sus compañeros dijeron entonces que veían venir algo así porque se caían mal, y en otra ocasión la denunciada le arrancó un mechón de pelo a la víctima, que del miedo que le tenía no quería siquiera salir de casa. La autora de la agresión fue expulsada del instituto. En agosto de este mismo año se abrió una investigación en Ourense para averiguar si detrás de una pelea entre menores había un caso de acoso escolar. Un chico de 15 años resultó herido por arma blanca.
En mayo de 2014, un padre de Obarco denuncia a una profesora porque, según él, la tutora ordenó al resto de los compañeros de su hijo que le hiciesen el vacío. La llegó a acusar de ser la responsable del fracaso escolar del chaval de 13 años. Informes médicos que adjuntó acreditarían que padecía estrés postraumático. Seguro que lo recuerdan muchos el caso de Joaquín, que despertó conciencias en nuestro país el 21 de septiembre de 2004. Este joven vasco de 14 años se quitaba la vida para acabar con un auténtico calvario. Un grupo de compañeros de clase lo venían sometiendo a una persecución sistemática a base de amenazas, palizas y vejaciones. Tras este trágico desenlace, los padres empezaron a descubrir los terribles motivos que se escondían detrás de la pérdida de su hijo. Una de las primeras condenas por este fenómeno en España llegó en marzo de 2005. Un juzgado de Vitoria condenó a un alumno y a la ikastola en la que estudiaba por un grave episodio de acoso continuado a una menor de 13 años. El fallo explicaba que el condenado y su grupo de amistades la ultrajaron, escupieron y golpearon. En Alicante a unos padres no les quedó más remedio que cambiar a su hija de instituto tras 3 años de acoso. Cuando la joven empezó a cursar primero de ESO, llegaron las burlas, la persecución y la rotura de material escolar. Después de meses en silencio, lo contó en casa. La familia denunció los hechos ante la policía. La fiscalía sobreseería la causa porque los autores eran menores e inimputables. Otras veces las denuncias se hacen públicas en Internet, en la red. En Kent, la madre de Sara Nevar colgó en Facebook el vídeo de una agresión a su propia hija, vídeo que previamente habían publicado las agresoras de 18 años que captaron la escena con su teléfono móvil. El caso de la inglesa Tallulah Wilson hizo saltar todas las alarmas sobre el peligro que acarrean las redes sociales para los adolescentes. Se pasó años colgando fotografías en las que se la veía autolesionándose. Tras su muerte, la familia descubrió una historia de pesadilla en la que se mezclaban acoso escolar, adicción a Internet, anorexia y un largo etcétera. En otras ocasiones, lo decía nuestra psicóloga, nos sorprende la corta edad de las víctimas. Con solo 6 años, Gage Berger se operó las orejas para evitar que se riesen de él en el cole. Se metían con sus orejas de soplillo. Le decían que parecía un elfo. Y a los 15 años, Amanda decidió terminar con su vida por culpa del acoso cibernético. Había denunciado varias veces los abusos a través de las redes sociales. Sufría depresión y ataques de pánico. El suceso generó una gran conmoción en la sociedad canadiense. Justamente un mes antes de su triste final, la adolescente subía a YouTube este vídeo en el que contaba, con cartulinas blancas escritas con rotulador negro, el relato de su pesadilla personal. Una de las grandes dudas de los padres y de los familiares que rodean a estos niños es cómo detectar si sufren acoso escolar. Ana, ¿es muy difícil? ¿Hay algún síntoma al que debamos detenernos y decir nuestro niño está teniendo algún problema? Sí, normalmente pues, el colegio a veces no lo detecta y son los padres los que en casa ven cambios de comportamiento del niño. Por ejemplo, pues, está más triste, viene antes de cuando sale del colegio para casa, no se relaciona con sus amigos, no sale, tiene miedo a ir a la escuela, incluso con síntomas de dolor de estómago, dolores de cabeza, se queja de que le duele, de que no quiere ir al colegio porque se siente mal, cuando realmente el problema real está en el colegio. Claro, cuando ya una de las cosas más difíciles además es que esos pequeños lo confiesen, ¿no? Se lo digan a un adulto. ¿Por qué? ¿Se sienten tan sometidos? A veces le cuesta porque se ven presionados por el qué dirán o vergüenza o incluso no tienen miedo a dar el paso por represalias a lo que pueda pasar, ¿no? Entonces los padres pues sí tienen que apoyarlo y tienen que tomar las medidas oportunas. En este caso, por ejemplo, dirigirse al colegio, al centro, hablar con el director y comentar el caso y que el colegio ponga manos en el asunto también. Claro, entiendo que uno de los aspectos más difíciles es diferenciar hasta dónde es un capricho o pataleta del pequeño y cuando ya estamos ante un caso grave, ¿no? Si el niño finalmente nos lo transmite, entiendo que hay que evitar quitarle importancia, ¿no? O decirle, no pasa nada, hombre. Sí, porque se puede complicar, lógicamente. Puede ser una pataleta, un berrinche entre dos compañeros de clase, pero si se da en el tiempo y es reiterativo y el niño, pues ves que tiene cambios en su vida normal del día a día, pues hay que tener cuidado con eso. Psicológicamente, ¿cómo se les trata? Entiendo que estará el tratamiento a un nivel de reforzar su autoestima. Exactamente.
Sí, porque el niño, minan su autoestima totalmente. Depende también del tipo de abuso, puede ser un abuso físico, ¿no? O psicológico. El psicológico es más complicado de detectar, el físico siempre hay compañeros que lo pueden ver y siempre pueden avisar a un profesor o a los padres, comentárselo también. Pero bueno, hay que tener cuidado que detrás de ese niño que abusa hay un círculo también que lo respalda. Claro. Entonces, claro, él también se siente importante, entonces sigue con esas conductas. Los amigos también deberían dar el paso y decir, bueno, pues está pasando esto. Claro, es que a veces se forma pues, un círculo casi del terror en torno a estos niños que son víctimas. ¿Se debería asesorar o deberían asesorarse también los padres y el entorno de los niños sobre pues, cómo llevar pues, ese tratamiento psicológico a casa, cómo apoyarle? Sí, exactamente. Igual que en los centros debería haber charlas de concienciación, tanto para los profesionales del centro como para los alumnos, ¿no? Porque a veces están un poco perdidos y claro, a ver, no se dan cuenta realmente de lo que está pasando. Entonces deberíamos pues, hacer más charlas y concienciar de este problema. Claro, introducías tú antes, Ana, el perfil del agresor. Claro, ese es un niño también tratable, porque es un niño que está imponiendo su autoridad de muchas formas, hablamos física o sea verbal, sobre otro al que ve más débil, entiendo. Sí, a ver, suele pasar que a lo mejor ese niño también hay que tratarlo, aparte de la víctima, el agresor también debería ser tratado, porque a lo mejor en casa tiene problemas pues en el entorno familiar y eso lo transmite a su día a día. Entonces, eso habría que mirarlo también. No podemos culpabilizarlo de es un niño malo porque puede haber problemas detrás o un trastorno también. El día de mañana, ahora son niños o son adolescentes, el día de mañana, ¿qué problemas psicológicos pueden pues, llevar consigo durante toda su vida si es que es así, si no se tratan? Sí, pues depresión, trastornos del ánimo, estrés postraumático, como bien veíamos en el vídeo. Todo. Igual que, por ejemplo, porque claro, hablamos de la víctima, pero también nos tenemos que acordar del agresor. Puede también dar problemas de violencia de género incluso, o maltrato. Claro, nosotros hablamos ahora de algo que en cierta parte lo conocemos porque sale mucho en los medios. Yo no sé si esto es un problema moderno o siempre ha existido entre los pequeños. Sí, siempre ha existido. Lo que pasa es que, claro, cada vez es como si nos volviésemos más malos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, nos damos más de cuenta de lo que está pasando realmente. Antes a lo mejor estaba como más tapado, entonces no habría tampoco los medios ni los profesionales estaban capacitados como para detectarlo, ¿no? Y ahora sí. Claro, desde el punto de vista de la psicología, ¿os habéis tenido que formar para tratar pues, estos trastornos que pueden venir derivados de un acoso? Exactamente, sí. Nos formamos todos los días porque cada día surgen cosas nuevas. Los padres también deberían de asesorarse en este caso y ya te digo, los profesionales de los colegios también deberían tener más formación en estos casos. Evidentemente lo que más nos llama la atención y nos estremece realmente son los casos de suicidio. Entiendo que son, o quiero creer que son los menos, ¿no? Sí, menos mal, sí. Sí, a veces ya son casos muy graves, casos que no se detuvieron a tiempo, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con esto y los padres, ya te digo, sobre todo los padres en casa, tener comunicación con sus hijos, que los hijos le cuenten lo que hacen el día a día, darles una confianza para que ellos puedan expresarse y no tener miedo, contar con ellos para cualquier problema que tengan. Ahí es donde podríamos detectarlo en primera instancia. Claro, de ahí también el apoyo a que ese primer nivel que se encuentra con el problema, que son los profesores, pues también tengan apoyos de psicólogos o formación. Exactamente. ¿No, Ana? ¿Se recomienda en muchas ocasiones que se cambie al niño de centro? A ver, si el problema no se da atajado, es recomendable para que no continúe. Pero bueno, antes hay otras vías, lógicamente. Tratar el problema con ambas partes, tanto con la víctima como con el agresor, y si la cosa no es viable, pues entonces sí, se valoraría el cambio de centro. Introducías antes, y lo comentaba también Lucía, un aspecto que es que cada vez son más pequeños, me refiero a las víctimas. Claro, vemos ahí que podemos estar ante el fruto de una complicación en el comportamiento de los pequeños incluso más pequeños, pues muy llamativa, ¿no? Sí, a ver, yo creo que radica mucho en la falta de límites y normas, que hoy en día no hay. Los padres cada día pues, trabajan más horas, están menos con sus hijos, entonces, claro, llegas a casa, tener que ponerte con unas normas, unas reglas, para que todos los días igual, entonces como que pasas un poco, ¿no? Entonces, cuando quieres tomar mano del problema, pues ya está un poco sobrepasado. No sé si podemos aconsejarle a los padres o familiares que tengan dudas que ante el mínimo síntoma es mejor consultarlo antes de dejarlo pasar, sí, totalmente, ¿no? Sí, ponerse en contacto con el centro, preguntar,
tengo casos en la consulta que el centro se habló con él, con la orientadora en concreto, entonces la orientadora pues toma mano del asunto y habla con los compañeros del caso de la víctima, por ejemplo, y pregunta y así indagas sobre el problema, si realmente es un caso de acoso o simplemente es una rabieta. Claro. Los casos más habituales que tratáis tienen que ver con ese acoso en el sentido verbal, de insultos, o tiene que ver más con un acoso físico. Hay un poco de Agresiones. todo. Hay un poco de todo, sí. Normalmente es más verbal o algún empujón o algo así, insultos, que se meten con el niño. Por el físico, supongo que es lo más... Sí, o incluso el que destaca en clase por las notas, el típico empollón, cosas de ese estilo, sí. Ana García, muchas gracias por habernos acompañado en Más que Contar, resolver Encantada. estas dudas. Nosotros seguimos porque tras semanas de desabastecimiento, las vacunas contra la meningitis tipo B podrían llegar a las farmacias en cuestión de días. La Agencia Española del Medicamento ha enviado una circular a las boticas informando de que el laboratorio va a distribuir vacunas con fecha de caducidad próxima inferior a los 6 meses. Es una medida excepcional, igual de excepcional que la situación, porque hoy hemos encontrado farmacias gallegas con más de 180 tratamientos en lista de espera. Es el medicamento más buscado de los últimos tiempos. Venía a encargar la vacuna, la Bexero, la de la meningitis B. Tenemos una lista bastante grande en este momento, por encima de 180 niños. Yo tengo un listado de más de 30 personas esperando. No sabemos cuándo se nos va a suministrar. La falta de existencias en Galicia obliga a los farmacéuticos a elaborar listas de espera. Lo que hacen es llamar, algunos recurrentemente, otros para saber si hay una lista de espera, y en la mayoría de los casos al final lo que acaban haciendo es apuntarse. Cogí listados de 15 farmacias de Coruña para ver si había la misma situación y en todas es parecida. Nuevos lotes de Bexero llegarán a las farmacias en las próximas semanas. La Agencia Española del Medicamento acaba de autorizar al laboratorio para distribuir vacunas que caduquen en un periodo inferior a 6 meses. Se trata de una medida excepcional con la que esperan mitigar el desabastecimiento. Nosotros hasta ahora solo tuvimos al principio 2 unidades, que en aquel momento tampoco teníamos más demanda, pero es que se acumuló de repente. La vacuna contra la meningitis B comenzó a comercializarse a principios de octubre, pero la muerte de un niño en Boiro ha aumentado la demanda de un medicamento que recomienda la Asociación Española de Pediatría y que no está incluido en el calendario de vacunas obligatorias. La verdad es algo que no se entiende. Si es una cosa que es necesaria, es necesaria. Y de hecho los profesionales están admitiendo que es necesaria. La dosis cuesta 106 euros. Sí, ya eché las cuentas, sí, sobre 500 euros, así es mucho. Por eso estamos firmando y haciendo peticiones. A la lucha de un grupo de padres se acaba de sumar la Federación de AMPAs. Han pedido una reunión con el conselleiro de Sanidade. Que hai xente, familias que poden mercar a vacina e familias que non a poden mercar, porque a vacina non é precisamente barata, que se inclúa no calendario de vacinas. Sempre que haxa un factor de risco para un neno ou unha nena, o Servicio Galego de Saúde compromete esa vacuna. La ansiedad de algunos padres les lleva a viajar a Portugal de nuevo para comprar esta vacuna, con el riesgo de romper la cadena de frío. Hace una semana les contábamos el caso de un bebé de Málaga que fallecía solo con 15 días de vida por causa de una enfermedad que nos suena a cualquier cosa menos actual. El bebé no tenía los 2 meses necesarios para ser vacunado, moría de tosferina. El médico le recomendó a su madre ponerse la vacuna cuando estaba embarazada, pero no consiguió localizarla en la farmacia. Pues bien, la sanidad andaluza ha movido ficha. A partir del 1 de enero de 2016, las embarazadas serán vacunadas de esta enfermedad de tosferina. Y es que este caso ha llegado incluso a la Fiscalía. Vacunar o no a las embarazadas de tosferina es una decisión de cada comunidad. En Galicia no se suministra esta vacuna, pero el presidente de la Xunta ha confirmado que sí que hay existencias en las farmacias. Fue el juez responsable de la instrucción del caso Asunta, una etapa en la que le llovieron las críticas y en la que incluso fue sancionado por el Tribunal Supremo. Hoy el juez José Antonio Vázquez Taín se ha pronunciado sobre el veredicto del jurado popular que considera culpables a Rosario Porto y Alfonso Basterra. El magistrado regresa a la actualidad porque además acaba de publicar un nuevo libro. Se titula Matar no es fácil.
Vio llorar a Rosario Porto cada vez que la interrogó. Quizás la tensión nerviosa le pudo muchas más veces y quizás estuvo más afligida en el juicio que durante la fase de instrucción. Una estrategia, si es algo que le surgió naturalmente o si es algo que ella misma creyó que era más positivo. Y se enfrentó con Alfonso Basterra. Sí tuvo broncas, broncas, es decir, esa actitud sí era una constante. Se siente incómodo siendo acusado y muestra esa incomodidad mediante gestos de desagrado. Pero asegura que ni la chulería de Alfonso ni la dramatización de Rosario influyó en su decisión. Un interrogatorio no es una caza al mentiroso. Nosotros no juzgamos a las personas, juzgamos los hechos. Si les benefició, les perjudicó, entonces el veredicto está contaminado. No quiere opinar del veredicto del jurado y reconoce que le da la razón. Lo único que me puedo sentir es tranquilo en cuanto a que mi trabajo estaba bien hecho. Si el magistrado no devolvió el veredicto es porque lo considera suficiente para hacer un relato de hechos probados completo. En su nuevo libro, José Antonio Vázquez Taín no puede hablar del caso, pero el asesinato de Asunta encaja a la perfección con el título. Matar es muy difícil, mucho más difícil de lo que la gente piensa. Los 7 pecados capitales son la mejor definición de las motivaciones humanas, sobre todo cuando es para el mal, claro. Aunque no se pronuncia sobre el pecado capital de Rosario Porto y Alfonso Basterra, que explique por qué mataron a su hija. El jurado del caso Asunta estaba contaminado. Así de contundente se ha mostrado el abogado de Rosario Porto en una entrevista hoy en La Voz de Galicia. José Luis Gutiérrez Aranguren asegura que el jurado ya comenzó el juicio convencido de la culpabilidad de los acusados, que es la única explicación que existe para entender que los hayan culpado sin existir, según él, ninguna prueba de cargo. Para Aranguren solo existen indicios, como los episodios de sedación de la niña, sobre los que afirma: yo puedo estar sedando a mi hija de 3 meses y ser un desalmado, pero eso no me hace ser un asesino. El abogado de Porto está convencido de la inocencia de su defendida y confía en que pueden ganar el recurso. Paramos solo unos minutos, a la vuelta hay mucho más que contar.